documentos que yo les mandé al WhatsApp ya están también en la plataforma, ¿sí? Respaldados por unos videos. ¿Por qué me gustan los videos? Porque los videos son más amplios, ¿cierto? Complementan más las lecturas. Estas lecturas es prácticamente lo mismo que hay en el módulo, simplemente más amplio, es más explicativos, porque el módulo resume demasiado. Estas lecturas es más amplia, ¿sí? Tiene una temática más amplia que el módulo, ¿correcto? ¿Qué vamos a ver? Las fuentes del derecho tributario, ¿listo? Resulta que el derecho tributario, del cual ya hemos mencionado tanto, y algunos se me corcharon en el quiz, se definen en derechos formales y derechos materiales, ¿cierto? Cuando me hablen, ojo, de fuentes formales, ¿ya? Yo siempre subrayo lo más importante. Las fuentes formales, ¿sí? Son estos medios a través de los cuales se originan las normas jurídicas que regulan el ámbito tributario. ¿Qué es el ámbito tributario? Cuando a mí me hablan de ámbito tributario, me están hablando de un todo, ¿cierto? Defíname el ámbito tributario, ¿sí? Cuando me hablan de un ámbito tributario, me están hablando de un conjunto de leyes, normas, procesos, todo los impuestos que crea un gobierno, como el impuesto de renta, el impuesto del IVA, ¿cierto? ¿Para qué? Porque el Estado necesita verificar sus ingresos y saber con qué va a constar para los gastos de la empresa, o sea, con qué cuenta. Ahora bien, ¿para qué hace esto el ámbito tributario? Para obligar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, ¿ya? Acuérdense que en Colombia tenemos una cantidad de impuestos, los impuestos nacionales, departamentales y municipales, ¿sí? Tenemos una obligación de cumplir con ellos, por eso nos dan unos plazos que si nos pasamos de esos plazos, pues nos van a sancionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ámbito tributario es todo eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ok. Ahora, si volvemos a lo de las fuentes, entonces cuando nos hablan que las fuentes formales, vuelvo y repito, son las que originan esas normas jurídicas dentro de ese ámbito tributario que ya sabemos que es, ¿ya? Son las fuentes formales, ojo, que son los medios específicos, ojo, que establecen las normas jurídicas que rigen el ámbito tributario. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, como ya conocemos que es un ámbito tributario, no vamos para las fuentes directas, porque cuando hablamos de fuentes formales, vamos a hablar de unas fuentes directas, ¿ya? ¿Cuáles son las formas directas? Las fuentes directas, la ley. O que la ley es solamente la firma, ojo, a pesar de que se crea en el Congreso aquí en Colombia, la ley, la firma es el presidente de la República y la ley es la máxima figura de las normas en Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Por encima de la ley no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la fuente de mayor importancia, es lo que más importa, ¿ya? Ahora, ojo, que aquí estamos viendo tributación internacional, entonces no se aterren que en los mismos módulos o documentos que yo le mando, hablen hay veces de definiciones de Argentina, de Venezuela, de varios países, porque estamos viendo, tributación internacional, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que todos esos conceptos tributarios internacionales son muy homogéneos, son muy parecidos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, la ley son los que, acá se los subrayé, son las que regulan todos los impuestos, porque así los impuestos estén decretados, la ley es la que los confirma. Les recuerdo, no se les vaya a olvidar, puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la norma más importante? Puede ser pregunta de examen, ¿listo? O sea, sobre la ley, la fuente de la ley. La ley es la norma más importante en Colombia, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué son los tratados? Son acuerdos que se hacen con varios países, ¿sí? Casi siempre son
son tratados o acuerdos con países que están alrededor. Por eso está ODESUR, que son los de Sudamérica, los tratados de OTAN, que son los de Norte, o los tratados europeos, que son los europeos. Entonces, casi siempre esos tratados se hacen con países que están alrededor y que son homogéneos. ¿Listo? Ahora, ¿para qué finalidad? ¿Para qué sirven los tratados? Para solucionar problemas. ¿Qué clase de problemas? Problemas políticos, ¿sí? Problemas sociales o tributarios. En este caso vamos a ver los problemas tributarios, todos los problemas fiscales, sobre todo en la evasión de activos, lavados de activos o evasión de impuestos, ¿ya? ¿Para qué son esos tratados? Supuestamente para acabar con los famosos paraísos fiscales, que ya sabemos que los paraísos fiscales son aquellos lugares donde no hay impuestos o son muy bajitos, ¿sí? Y por eso es que la mayoría de los ricos tienen sus propiedades ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, por lo tanto, y yo se lo subrayé aquí también, los tratados buscan que el bienestar de los pueblos. ¿Para qué? Para que no haya supuestamente desacuerdos entre esos países. Yo sé que ustedes son como yo, muy poco en noticias, pero de vez en cuando yo me entero. En estos días hay una polémica muy grande entre los mexicanos y los ecuatorianos. Están en guerra en este momento, guerra diplomática, ¿sí? Porque supuestamente Ecuador acusa a México de no respetar un tratado y se echaron los embajadores. México echó los embajadores de Ecuador y Ecuador echó los embajadores de México y ahí están, ¿sí? En esa discordia política. Entonces por eso dicen que los tratados para buscar el bienestar de los pueblos. ¿Listo? Ahora, ¿qué son los reglamentos? Los reglamentos. ¿Para qué se hace un reglamento? Muy fácil. Ojo, para sancionar las leyes. Acuérdense, que ustedes vieron conmigo una parte contable donde yo les decía que en Colombia existe la base de contabilidad que es la ley 1314, que son las normas internacionales, ¿sí? Que soporta que el estatuto tributario. Si hablamos de la parte tributaria, el estatuto tributario para nosotros es ¿qué? El reglamento. En este momento el reglamento es nosotros el estatuto tributario. ¿Por qué? Porque es el que sanciona. ¿Ya? La ley 1314, que son las normas internacionales, no hay sanciones. El único que sanciona es el estatuto tributario. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Lo que yo les decía, mire, estamos hablando de un poder legislativo que hay en todos los países y me mencionan la Asamblea Nacional. ¿La Asamblea Nacional es de dónde? De Venezuela. Si hablamos de Colombia, tenemos que hablar, en vez de Asamblea Nacional, tenemos que hablar sobre el Congreso. Aquí en Colombia sería el Poder Legislativo, pero sería el Congreso en vez de Asamblea. Y se le atribuye obligaciones al presidente. Como esto es un artículo de Venezuela, mire que habla de presidente o presidenta, ¿cierto? Porque así está redactado todavía en Venezuela. Por eso Maduro habla siempre de ellos y ellas. Entonces, esto es lo que yo les decía. Aquí hay muchos documentos que tienen conceptos de varios países. ¿Por qué? Porque estamos viendo tributación internacional. ¿Ok? Entonces no se aterra que van a encontrar varios conceptos de varios países. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Sí? ¿Están entendiendo esta parte teórica? Yo sé que es cansona, pero bueno. Ok. Los decretos de leyes. Lo que yo les decía ahorita, el Congreso, ¿sí? Hace los borradores de ley, el presidente es el que los confirma si los firma o no. Y fuera de eso, ellos tienen que sacar el decreto. Por eso siempre que hay una ley debe haber un decreto. ¿Para qué ese decreto de ley? Muy sencillo. Ese decreto de ley que lo saca el Poder Ejecutivo, ojo, establece las reglas. Porque una ley te dice qué hacer, mas no te dice cómo hacerlo. ¿Sí me entienden? Un ejemplo, que el presidente de la República diga aquí, hay una nueva ley, que que todas las mujeres deben usar vestidos. Dice así, eso dice la ley. Pero no dice cómo, entonces hay que sacar un decreto y el decreto te dice, es que las mujeres tienen que usar vestidos debajo de la rodilla, de color blanco, ¿ven? ¿Sí me entienden?
Entonces, la ley te dice, ¿sí?, qué deben de hacer, mas no te dice cómo. El decreto te dice cómo debe funcionar la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron? ¿Sí? Ok. Ahora, yo le subrayé aquí, no debe alterar el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir? Que esas normas no me pueden, ojo, no me pueden maniobrar ni malinterpretar lo que sigue la ley. Sigamos con el mismo ejemplo. La ley me dice, las mujeres deben de llevar vestido, pero esas normas no me pueden salir de lo que él me está exigiendo, porque me dice, es vestido, se supone que el vestido no lleva pantalones, pero si dentro de la norma por X o Y motivo dije, pero en tal ocasiones puedo utilizar pantalones, o que me está violando el concepto de la ley, porque es que la ley me está diciendo, vestidos nomás. Entonces, dentro del decreto yo no puedo tomar una opción de usar pantalones. ¿Por qué? Porque me está contradiciendo esa ley. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que las normas y las reglas de llevar el vestido las define el decreto, mas no me puede modificar el concepto de la ley. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Ahora, volvamos al principio. Ya vimos los formales y las fuentes directas. Ahora vamos a ver las fuentes materiales, que son las indirectas. Cuando me hablan de fuentes materiales, ojo, me están hablando de los elementos que tienen que ver con el entorno social. ¿Qué es un entorno social, muchachos? Cuando yo les hablo de entorno social, para ustedes, ¿qué es entorno social? ¿Qué es entorno social? ¿Qué es el entorno social? Como los lugares de acción de ¿Y qué más? Ojo que el entorno social, ¿qué es entorno? Es todo lo que me rodea. Cuando yo hablo de entorno social, tiene que ver absolutamente todo. ¿Dónde vivo yo? ¿En qué municipio, en qué ciudad vivo yo? ¿Qué clase de personas me rodea? ¿Qué parte económica tienen mis empresas? Todo eso es lo que llama entorno social, ¿ya? Entonces, por eso habla de un entorno social, económico, político y cultural, ¿cierto? ¿Por qué? Créanlo o no, todos influyen ¿en qué? En las normas tributarias. ¿Por qué? ¿Por qué nació el IVA? ¿El IVA con qué se relaciona el IVA? Con los productos, ¿sí o no? ¿Cuáles son los productos que tienen IVA? Pues los productos que más consume el ser humano. ¿Ven? A excepción de la comida, porque eso sí, gracias a Dios hasta ahora la han protegido. Pero a excepción de la comida, porque se supone que la alimentación es algo que es obligatorio del Estado, ¿ya? A pesar de que está tan costosa, pero el resto, la mayoría de los productos grabados, lo que más consume la gente, ¿ven? Entonces, cuando yo hablo de un entorno social, en este momento ustedes, ¿a qué están enviciados? ¿A qué estamos, o todos estamos enviciados? ¿Al celular? ¿Sí o no? Entonces todo gira alrededor del celular. Entonces por eso, cuando me hablan de una reforma o una norma tributaria, siempre me están hablando por encima de la tecnología. En este momento la tecnología mueve los impuestos, porque la tecnología es lo que más cambiante, lo que más cambia el entorno social, ¿ya? Tanto así que antes de se creara el celular, los pelados que hacían nosotros, que somos yo que soy la más viejita, que no había las comunicaciones, los descansos habían que reuniones de pelados. Los pelados usted los encontraba en la calle jugando, porque no había más. Pero ahorita uno ve hasta reuniones de chinches de niños pequeños y son pegados del celular. No hay comunicación, no hay comunicación directa, siempre es o en una discoteca escuchando música y pegados del celular. Entonces mire que ha cambiado el entorno social
Y ese entorno social hace que cambien, ¿quién? Las normas tributarias. ¿Listo? Ok. Ejemplos. Hay varios ejemplos. Las circunstancias económicas, ¿ya? La situación económica de un país. A ver. Aquí les coloco algo, pero ustedes deben de saber. Tiene que ver con la adopción de políticas fiscales. ¿Qué pasa en este momento en Colombia? ¿Qué pasa con la situación económica? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ha pasado en este momento económicamente? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo estamos en salud? ¿Cómo estamos en educación? ¿En salud cómo estamos? ¿Qué está pasando con las EPS? Las están transformando, ¿cierto? Esa transformación, ¿a qué equivale? De que tenemos problemas de salud graves, ¿ya? Por ejemplo, el sistema de salud de los profesores oficiales. Ay, muchachos, perdón, es que no me puedo ni mover. Por eso es que traje a mi hija. Ella es mi hija. Y me tuvo que traer porque no es ni para manejar. Entonces, la tengo de lazarillo. Ay. Prefiero así. Entonces, chicos, las circunstancias económicas. Entonces, los profesores, por ejemplo, el sistema de salud de los profesores está en este momento, llevan como, según escuché en las noticias, 9 días que no los atienden. Está colapsado. Entonces, mira el reflejo de que de un problema económico que ha sido de que llegó un presidente que se supone que es ¿cierto?, de otro grupo, a cambiar abruptamente lo que ya traía otro grupo político ya montado. Corrupción hay. Créanme, muchachos, que verdes, amarillos, la corrupción es igual. Entonces, simplemente que cada uno tira para su lado. Entonces, pretendió abruptamente cambiar todo. Con buena fe o no mala fe, no puedo decir, pero las cosas no se pueden cambiar así abruptamente. ¿Por qué? Porque eso trae de que el otro grupo no se va a quedar así, ¿cierto? Entonces, el problema de las EPS es el siguiente, de que él los quiere cambiar abruptamente y obviamente que las EPS son dueños, los del otro, los dueños de la EPS son los del otro grupo, ¿cierto? Entonces, siempre le están haciendo la pelea, ¿ya? Y una forma de presionar esos cambios es no atendiendo a la gente y no contratando médicos. ¿Ven? Entonces, eso no es tan sencillo. Entonces, por eso es que tenemos ahora un problema económico. Otro problema económico, fuera de las CPS, ¿cierto?, de la gasolina, el combustible. ¿Ya? No soy petrista ni mucho menos. Prefiero la derecha. Pero hay algo muy bueno que está haciendo Petro, pero no lo supo hacer, que es lo de Ecopetrol. Es que la mayoría, lo que es Cerrejón, que es que colombiano, Ecopetrol dice que colombiano, y todo va a Estados Unidos. ¿Ya? La mayoría del petróleo se lo lleva a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, todas las circunstancias económicas cambian la forma tributaria de un país. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Presión política. Tiene que ver con lo mismo, con lo que estoy hablando, con los intereses políticos. Entonces, cuando hay intereses políticos, cambia la forma tributaria. Por eso esa última reforma cambió tanto. Y no solamente hay una reforma tributaria, hay una reforma política, social, ¿sí?, y económica. Entonces, eso es lo que se llama presión política, que cada grupo hace presión, ¿sí?, por los dos lados. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok.
cambio social tiene que ver con todo lo que estoy diciendo. Cuando me hablan de un cambio social, me están hablando los cambios abruptos de una estructura social. Vuelvo al mismo ejemplo, las EPS. Cuando yo abruptamente cambio lo que es el sistema de las EPS. Y todo eso implica que cambios tributarios. A largo plazo, eso va para cambios tributarios. ¿Listo? Entonces, cuando hay un cambio social, debe haber un reajuste en ese sistema tributario, y lo va a haber. ¿Por qué? Porque el país tributariamente se tiene que adaptar a las nuevas realidades. ¿Cuál es la nueva realidad? Donde se están cambiando abruptamente muchas cosas. ¿De acuerdo? Y todo que tiene que ver con el cambio del consumo. ¿Por qué? Porque cuando un país económicamente está tan inestable como estamos nosotros, en este momento, para nosotros, cuando tenemos problemas económicos, ¿qué prevalece? ¿A qué le damos importancia? A ver, en una casa, cuando hay problemas económicos, a la comida, ¿sí o no? Primero la comida, y segundo los que pagan arriendo, el arriendo. Los servicios tocan. Entonces miren que toca reducir. Entonces, cuando la persona organizada, entonces adiós paseo, adiós, empieza a reducir los lujos, las cositas, y darle importancia a lo prioritario. ¿De acuerdo? Ok. Al desarrollo tecnológico. Les hablaba yo ahorita de los celulares. Es que el desarrollo tecnológico, todos esos avances tecnológicos cambian abruptamente las transacciones económicas. Para mejorar, sí, tienen muchas ventajas. Cuando no existían, ¿sí?, las web y los programas bancarios y las páginas web bancarias en la web, en la nube, yo tenía que ir hasta el banco, a pagar servicios, a pagar todo. Ya todo lo podemos hacer por el celular. Hay una ventaja. Ventaja para el que no maneja tanto dinero, desventaja para el que maneja mucho dinero, porque ya la DIAN, los bancos y todo el mundo sabe qué dinero tiene usted. Desventaja por la inseguridad. ¿Cuántas personas no estafan por medio del celular o se les roban las cuentas? ¿Ya? Entonces, así como hay ventajas, también hay desventajas. Tributariamente sí, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ir a los bancos cada vez ni a presentar ni a pagar los impuestos. ¿Ya? El desarrollo tecnológico, la DIAN lo ha asumido muy bien, porque ya prácticamente ya no hay que ir a la DIAN, ya por la plataforma de la DIAN me desenvuelvo muchas cosas, ¿ya? Y todo lo que es facturación electrónica, nómina electrónica, ya lo puedo hacer directamente por la DIAN. ¿De acuerdo? Ok. Y por último, de esto del contexto, vamos a ver el contexto histórico y cultural. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el contexto histórico y cultural tiene que ver con las políticas fiscales? ¿Por qué? A ver, vamos por partes. Cuando me hablan de contexto histórico, ¿qué significa contexto histórico? ¿Pero histórico en qué sentido? Estamos en lo tributario, estamos hablando de lo histórico de los impuestos, ¿cierto? O sea, empezamos a tocar qué impuestos traemos de hace tiempo y cómo han cambiado, ¿cierto? Con la trayectoria que han tenido. Y todos los cambios que ha tenido esos impuestos. El IVA, ¿cómo nació el IVA? ¿Con qué tarifa nació el IVA? La del IVA nació con el 8, luego el 10, luego el 16 y ahora vamos en el 19, ¿cierto? Ok. Y cuando dice cultural, ¿cierto? Depende en dónde estemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque depende de dónde estemos, depende de qué, el consumo. Créanme que todo el consumo tiene que ver con la parte tributaria, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, vámonos a las fuentes indirectas. Pregunta de examen. Ojo que esto puede ser pregunta de examen. Cuando me hablan de las fuentes indirectas, cuando me hablan de las fuentes materiales,
Me hablan de las fuentes indirectas. ¿Cuáles son las fuentes indirectas de esas fuentes materiales? La doctrina y la jurisprudencia. La doctrina. Y la jurisprudencia. ¿Qué es una doctrina? Y se lo subrayé todo y se las voy a leer. Pregunta de examen. Dice, ojo lo que dice, es el conjunto de normas y disposiciones. ¿Qué es eso de disposiciones? Cuando me hablan de normas y disposiciones, ¿qué será eso de disposiciones, chicos? Cuando yo hablo de disponer, ¿qué significa disponer? ¿Para qué? Para el uso. Exactamente. Cuando se hace una norma es que es para aplicarla. Entonces, cuando yo hablo que es un conjunto de normas, estoy hablando de ¿qué? De su aplicación. Entonces, puedo hablar, es el conjunto de normas y aplicaciones, da lo mismo, de carácter científico, emitido por juristas. ¿Qué quiere decir carácter científico? O sea, que las normas no se crean por crearlas. Cuando se crea una norma es porque se necesita para un fin, ¿ya? Y por eso que dice que son creadas por juristas. ¿Quiénes son los juristas? Supuestamente las personas especializadas, ¿cierto? Las que saben del tema, que pueden dar una razón, ¿sí? Y una opinión real, ¿cierto? Cuando me hablan de tratadistas y estudiosos del derecho, vuelvo y les digo, son esos especialistas que van a crear una norma con sentido, no crean una norma porque sí, ¿no? Sí, tienen que tener una base y un porqué porque la van a crear, ¿listo? Ahora, cuando dicen explican y fijen el sentido de las leyes, claro, lo que yo les decía ahorita, vuelvo al mismo ejemplo, si la ley me dice que es obligatorio que las mujeres lleven vestido, el decreto es el que me dice cómo llevar ese vestido, sin modificar el sentido de la ley, ¿de acuerdo? Ahora, y sugieren soluciones en materia no sancionadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa ley no se cumple, entonces tienen que hablar de las supuestamente no sanciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la ley que es tan normativa y que la respalda un estatuto tributario, hay veces tan ambigua, lo que llamamos micos. ¿Ustedes han escuchado la palabra que los micos políticos? Que hay veces que las leyes son tan extensas que traen los micos, que cuando no se cumplen, no se pueden sancionar porque no está claro, ¿ya? Entonces, esas doctrinas es para eso, ¿ya? Por eso ustedes no han visto que cuando dice doctrina tal, es cuando la doctrina me dice de un problema que no está dentro de una norma que ya está creada, porque la doctrina es muy ambigua, cuando es de una ley que no es clara, ¿ya? Entonces, por eso existen las doctrinas. Ahora, ¿qué es la jurisprudencia? Para que no me confundan la doctrina. La jurisprudencia dice que es la interpretación de la ley que ejecutan los tribunales. Aquí tienen que ver los juzgados. Porque una cosa, cuando hablamos de derecho, una cosa es lo que interpreta el abogado, una cosa es lo que interprete el juez y otra cosa es lo que interpretan los tribunales. ¿Ven? Si ustedes ven películas, cuando hay un jurado en Estados Unidos que utilizan el jurado, entonces una cosa, lo que dice el abogado defensor, lo que dice el fiscal, lo que piensa el juez y lo que piensa el jurado. ¿Ven? Entonces, eso se llama jurisprudencia. Cuando, ojo, la interpretan y los tribunales directamente, o sea, el juez. Entonces, la jurisprudencia es lo que dicta el juez, no los abogados ni los jurados. ¿Listo? Y ellos, los jueces, son los que determinan son los que determinan si hay justicia o no hay justicia, ¿ya? Entonces, cuando me hablan de jurisprudencia, es cuando el juez dicta la justicia, es el juez, es el tribunal, ¿sí? Es el que dicta si sí o no. ¿Estamos bien? Ok. Y el uso y la costumbre. O que el uso y la costumbre tiene que ver mucho
con las cosas que se hacen y que no están dentro de la norma, pero ya está tan normal dentro de la comunidad que lo toman como una norma. Por ejemplo, dice, la costumbre es una fuente no escrita en derecho que se genera por insistencia de la evidencia que es legalmente ineludible. Díganme ustedes un ejemplo, ay Dios mío, de algo que la gente cumple y no hay ley, no hay una norma. A ver, hay muchas. El cruce peatonal en los semáforos. No, si hay una ley, dentro del Estatuto Nacional, sí. Pues si uno se lo pasa estando en rojo, el cruce peatonal, pues. Está dentro de la norma, está el código de tránsito. Lo que pasa es que como no leemos las normas de tránsito, pero está dentro de las normas de tránsito. Eso sí lo sanciona. Sí. Que no se haga aquí en Colombia es otra cosa, pero eso es sancionable. A ver, chicos, una norma cultural que en Colombia no se cumple, pero en otros países sí es sancionable. Pero nosotros lo podemos tener como norma. En Medellín no hay, con el famoso metro. ¿Qué pasa con el metro de Medellín? La famosa, lo que dicen la cultura metro. Y no hay una norma que el metro. Nadie tira basura en el metro, ¿ya? Hacen fila para entrar al metro. Eso es lo que llaman cultura metro. Entonces, miren que no hay una norma para que usted monte el metro, sino que la gente misma se comprometió con la cultura metro. Allá el metro no está rayado, nadie se atreve. Si usted tira basura en el metro, todo el mundo lo mira feo y dice, la misma gente le dice, recoja la basura. ¿Ya? Hacen fila. ¿Ven? Entonces, esos son, o sea, cuando yo hablo de uso y costumbres, son cosas que la gente hace, pero porque le nace y por buena costumbre, ¿cierto? Entonces, en la parte tributaria también tenemos un uso y una costumbre. ¿Cuál podría ser en la parte tributaria? A ver, chicos. A ver, es una costumbre que resulta que en este momento en Colombia es más importante lo tributario que lo contable. ¿Por qué? Por el temor a la DIAN. Entonces ya se volvió una costumbre de que prácticamente aquí se hace lo que diga la DIAN y no la parte contable. Debería la ley, miren, la ley, que es la 1314, debería estar por encima de la parte tributaria en Colombia y no. En ese momento la parte tributaria en Colombia, pero porque la misma gente, por el miedo a la DIAN, está por encima de la contabilidad. Es increíble que uno conozca negocios que dizque pagan y presentan impuestos y no llevan contabilidad. ¿Cómo lo hacen? No sé. Y no tienen, es que no llevan contabilidad y pagan y presentan impuestos. ¿Cómo? Ajá. Entonces ya lo volvieron una costumbre, un uso y costumbre en Colombia. ¿Listos? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Voy a apagar aquí.